Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes que me escuchan. Y bueno, nuevamente estoy aquí para compartir con ustedes una experiencia hermosa que me sucedió hace un par de días, para ser exactos el día martes. Y es que, bueno, antes de empezar les contextualizo un poco. Hace aproximadamente 8 meses un profesor de la universidad donde yo estudié y de la que ahora soy egresada me invitó a dar una especie de conferencia, una plática a los alumnos que tenía a su cargo en ese cuatrimestre, porque él impartía la materia de atención a la diversidad y una de sus unidades hablaba de la discapacidad. Entonces, quería que yo fuera con su clase para compartirles mi experiencia como persona con discapacidad. Yo acepté esta invitación, obviamente. En ocasiones anteriores ya lo había apoyado con los mismos grupos, pero con diferentes alumnos en la misma clase, ¿verdad? Y bueno, en esa ocasión conocí a más compañeros que estudiaban también la misma licenciatura de la que soy egresada, es decir, la licenciatura en pedagogía. La diferencia de esto es que ellos estudiaban en la modalidad ejecutiva, solo asistían los días sábado y bueno, acudí a esta invitación y a raíz de ello conocí a otro compañerito que él ya era profesor, él es normalista inicialmente, entonces él ya tenía un lugar de trabajo para ese entonces. Y bueno, comenzando con toda esta experiencia, este compañerito se puso en contacto conmigo hace aproximadamente 2 semanas, pidiéndome que yo fuera a su lugar de trabajo, que es un colegio privado, perdón, para que también hablara un poquito con los jóvenes acerca de pues mi experiencia como persona con discapacidad, ¿verdad? Y obviamente acepté la invitación, tomando en cuenta que es un público sumamente diferente, porque déjenme decirles que tratar con adolescentes es completamente diferente a impartirles una charla a jóvenes universitarios, ¿no? Eh, bueno, y ahora sí comienzo a contarles de qué consistió y en cómo se desarrolló esta experiencia. Como no teníamos muy bien la estructura que le íbamos a dar a esta conferencia, porque en realidad tuvimos muy poco tiempo para ponernos de acuerdo, a mí se me ocurrió, yo le comenté a mi compañero, que la mejor manera era que los mismos alumnos me fueran guiando en el proceso, ¿no? Para esto dividí la charla en dos partes, que era primero hablarles sí un poco de mí, contextualizarlos, hablarles del por qué tengo mi condición y en qué consiste, y posteriormente dejar que los propios alumnos me hicieran preguntas, ¿no? Es decir, que terminara teniendo un formato como de entrevista, para que los alumnos despejaran sus dudas y además para que también se integraran a esta dinámica. Como era de esperarse, la respuesta a nivel secundaria fue un poquito variada, ¿no? Por ejemplo, el menos interesado fue el primer grado, y esto es comprensible ya que vienen de la transición de salir de la primaria, entrar a un nuevo nivel educativo, y entonces creo que están más interesados en otras cosas que en escuchar una charla. Pero aún así hubo alumnos, como todo, que mostraron interés e hicieron preguntas muy interesantes. Posteriormente, creo que el grupo más interesado fue el grupo de tercero de secundaria. Hicieron preguntas muy relevantes, como por ejemplo, una de ellas que me gustaría compartirles un poco es, un joven me pregunta y me dice: ¿usted cree que se debe educar a los papás o a los alumnos en cuestión de discapacidad? Y sobre todo al alumno cuando es niño, ¿no? Cuando es pequeño.
Entonces, a esta pregunta yo les dije, mira, lo ideal sería educar a los padres, ¿verdad? Porque se supone que la educación viene desde casa y desde casa se le educa a los hijos. Pero realmente educar a un adulto sobre la conciencia de la discapacidad pues es muy difícil, ¿no? Es mucho más fácil que el niño desde pequeño en la escuela, los docentes nos apoyen a crear esta conciencia de que habemos personas diferentes, pero que aún siendo diferentes, todas merecemos respeto, todas merecemos apoyo y ser tratadas de forma cordial, ¿no? Y bueno, entre otras preguntas, una de las chicas me preguntaba si yo había sufrido de algún tipo de depresión por mi condición. Y bueno, a esto yo contestaba que depresión como tal, pues no, afortunadamente, pero que sí había momentos en los que caes en una especie de tristeza. No es depresión como tal porque sales inmediatamente, pero que sí hay momentos en los que te llegas a sentir triste por muy consciente que seas de tu discapacidad, porque al final del día, bueno, pues eres un ser humano, ¿no? Un ser humano que siente y que de repente ve a su alrededor y le gustaría hacer cosas que los demás hacen, pero que realmente su realidad pues viene a ser otra, ¿no? A esto, otra de las alumnas me preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacía yo para no dejar que esos momentos de tristeza me consumieran? Y bueno, me preguntaba si yo había asistido a algún tipo de terapia emocional o de algún tipo de tratamientos que me ayudaran a lidiar con mi situación, ¿no? Y a entender mi situación. A esto respondí que no, porque nunca he tenido la necesidad de acudir a ninguna terapia psicológica. Y bueno, hubo varias preguntas interesantes, pero lo curioso y lo más impactante de esta experiencia fue que a la hora de receso los profesores y directivos me dieron el desayuno y compartiendo el alimento, la directora del área de primaria de ese mismo colegio me dice, disculpe licenciada, ya estando aquí, ¿cree que sea posible que pueda pasar a hablar con algunos grupos de primaria? Y obviamente eso fue algo inesperado, ¿no? Porque realmente la charla no se había pensado eh, para hablarla con niños tan pequeñitos, ¿no? Entonces, sí me movió, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento, fue como, wow, ¿no? Pero obviamente dije que sí. En ese momento pensé rápidamente en que, bueno, tienes que bajar tu nivel de vocabulario porque no puedes usar palabras demasiado complejas tomando en cuenta que vas a hablar con niños de 9, 10 y 11 años. Entonces ¿cómo les hago entender que hay una discapacidad? ¿Cómo les explico en qué consiste la discapacidad, no? Pero dije, bueno, vamos a ver cómo sale. La estructura fue la misma, les hablé un poquito de mí y posteriormente dejé que ellos preguntaran. La diferencia entre un nivel educativo y otro es muy marcada, ¿saben? Porque los chicos de primaria de verdad preguntan y hacen preguntas que yo me esperaba más a nivel secundaria, ¿no? Hablaré más sobre todo del grupo que más me marcó, que fue el grupo de quinto año, quinto y cuarto. En realidad, los chicos de sexto se mostraron un poquito más apáticos, al igual que los de primero y secundaria. Pero cuarto y quinto fueron sorprendentes, porque en quinto sucedió algo que me gustaría también compartirles, y esto fue que tienen, y eso es maravilloso, tienen una manera de hacer las preguntas
demasiado directa, es decir, los niños no tienen filtro y eso es natural. El niño cuando tiene esa edad no tiene filtros, los filtros apenas los está construyendo, entonces las preguntas las lanza de manera natural, ¿no? Y los niños hacían preguntas muy interesantes, como por ejemplo, todo el tiempo te duele tu cuerpo y eso es algo que uno nos espera, ¿no? Y uno contesta, dependiendo de su situación. En mi caso sí. Otra de las preguntas que me hacían era, por ejemplo, qué actividades me costaba hacer o qué actividades yo no podía hacer, ¿no? Y entre ellas, bueno, yo les explicaba que yo no podía saltar, que yo no podía correr, que yo no sabía andar en bicicleta, que me costaba mucho trabajo cruzar una carretera, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, otras preguntas que salían del formato, pero que al final eran preguntas que se debían de responder porque los chiquitos lo único que buscan en ese momento es conocerte, saber de ti. Y bueno, había preguntas tan naturales y tan comunes como ¿cuál es su color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu música favorita? ¿No? Y había otras preguntas muy interesantes y además muy profundas, como ¿tenías muchos amigos cuando eras niña? Y la respuesta, bueno, aquí es no. Y al paso salía otro compañero, ¿no? Y me decía, ¿y usted no sentía feo por no tener tantos amigos o por no tener amigos? ¿Usted se ponía triste? ¿Lloraba por no tener amigos? Cosas tan esenciales, ¿no? Como el cómo te sentías cuando eras niño, cómo viviste este proceso de la niñez cuando, como lo viviste como otro niño normal o padeciste ciertas cosas, ¿no? Y bueno, en quinto se dio una situación de verdad preciosa. Y es que en medio de las preguntas, que eran totalmente variadas, el abanico de preguntas era muy grande, era desde ¿usted ha ido a Acapulco? Hasta ¿cuántas cirugías tiene? ¿No? En ese momento de preguntas y respuestas sucedió algo, y es que una de las chiquitas, que me acuerdo perfectamente de su nombre, me dice, ¿le puedo dar un abrazo? En ese momento hubo un silencio total, hubo un silencio en donde todos guardaron la compostura, y cuando esta niña me pregunta, ¿le puedo dar un abrazo? Mi respuesta obviamente fue, sí me puedes dar un abrazo. Extendí mis brazos y abracé a esta pequeña. Lo mágico fue que después de ella siguieron sus demás compañeros, como todos se lanzaron, ¿no? Y todos dijeron, yo también le quiero dar un abrazo, yo también quiero saludarla, ¿no? Entonces fue mágico porque todos se volcaron a dar este abrazo, ¿no? Y fue hermoso porque en medio de ese abrazo precisamente yo me di cuenta que había un compañerito que estaba llorando, y entonces nuevamente se vuelve a hacer este silencio, ¿no? Yo veo al chiquito llorar y los niños abren como el espacio para que yo pudiera verlo de frente, y el niño se acerca y yo le tomo sus manitas y le pregunto por qué lloraba, y me dice, es que me recordó algo. Le dije, a ver, ¿qué pasó? Y el niño me dice, es que yo tengo un amiguito que es igual que usted, también tiene un problema como el suyo, y a veces hay personas que se burlan de él y lo critican, y yo no sé cómo defenderlo. Yo quiero defenderlo, pero a veces no sé cómo. Cuando el niño me dice eso, de verdad,
por una parte se me apachurró el corazón un poco, porque me hizo recordar mi infancia, y por otro lado me llenó de ternura y de admiración, porque pude ver, no solo en él que estaba llorando, sino en el resto con su abrazo, el nivel de empatía que se puede generar, ¿no? Entonces, lo más hermoso fue ver que los chicos, al ver a su compañerito llorar, me dejan de abrazar a mí para abrazarlo a él y para tratar de consolarlo y calmarlo, ¿no? Cuando yo lo abrazo también y él, bueno, continuaba llorando, los niños se vuelcan otra vez y todos juntos nos abrazamos, ¿no? Entonces fue como muy bonito, la verdad, fue hermoso ese momento. Y la titular de ese grupo, la maestra titular del grupo, me decía que ellos de por sí eran un grupo muy unido y eran un grupo muy cálido. Para mí, ver eso y ver en su abrazo, en el gesto, esta sensación de transparencia, este ejemplo de empatía, que a pesar de que eran muy chiquitos, generaban ese grado de empatía, fue realmente hermoso. O sea, yo regresé recordando todo eso y dije, qué bonito. Algo que en realidad no me esperaba. Me lo traje a casa y realmente fue muy bueno. Cuando pasé a cuarto, los chicos, además de preguntarme cosas acerca de mi discapacidad, también me preguntaban cosas acerca de otras discapacidades. Y esto me permitió ver y darme cuenta de que ellos sí saben que existen otras discapacidades, pero no las entienden, ¿no? Como por ejemplo, una nena de cuarto año me preguntaba, oiga, ¿el síndrome de Down también es una discapacidad? Y yo le explicaba que sí, y me decía, es que yo tengo un primo que tiene síndrome de Down, ¿no? O tengo un amiguito. Y de repente otro niño me preguntaba, ¿usted sabe algo acerca del retraso mental? Y yo les explicaba que bueno, que sí, ¿no? Y me preguntaban así por diferentes discapacidades, y para mí fue muy enriquecedor, porque sí se concentraron en mí y en mi condición por un tiempo, pero también eran conscientes de que alrededor de mí había otras discapacidades. Y me preguntaban, ¿usted qué tipo de discapacidades conoce? ¿No? Y entonces uno les explica que bueno, que hay visuales, auditivas, del habla, del aprendizaje y también del movimiento como la mía, ¿no? Y bueno, cosas como estas, entre muchas otras, me dejaron de verdad con una gran impresión y con ganas de continuar compartiendo este tipo de experiencias, y las traigo también para aquellos que me puedan escuchar. Yo, como repito, este no es un trabajo profesional ni nada por el estilo, pero sí lo que pretendo es que tal vez por ahí hay un papito o una mamita que tiene a un pequeñito en casa con discapacidad, y lo único que les quiero decir es que el mundo no se acaba y que muchas veces las personitas con discapacidad son más capaces que las personas que cuentan con una salud completa. Que no se desesperen, porque las personitas con discapacidad muchas veces sacamos potencialidades desde nuestra discapacidad. Y el claro ejemplo soy yo, y no lo hago y no lo digo por vanidad, sino porque algo que para mí era un impedimento, mi discapacidad hoy en día se ha vuelto en una
super capacidad, porque gracias a mi condición he tenido la oportunidad de dictar charlas como estas en más de 3 ocasiones, ¿no? Y además con públicos tan variados, que cada público al que tú te enfrentas te deja una experiencia única. De cada uno de ellos aprendes algo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de pláticas y de conferencias son importantes. A lo mejor se piensa que no son tan relevantes, pero sí, porque creo que nos enseñan a sensibilizarnos, a ser conscientes de que existe este grupo de población distinta que necesita de nosotros, porque aunque yo soy una persona con discapacidad que a lo mejor necesito del otro que está sano, también puedo encontrarme con otra persona con una discapacidad más severa que la mía o diferente a la mía, y que aunque yo sea una persona con discapacidad, también puedo apoyar a esa persona con discapacidad. Por ejemplo, a una persona que no habla, a una persona que no escucha. No necesariamente se requiere de mi fuerza física, que yo no la tengo en mi caso, pero sí se requiere de poder entender, de poder ayudar, de poder comunicarte con el otro, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos esta es la invitación que yo tuve y la experiencia que me queda a raíz de esta invitación, y esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Posteriormente les estaré hablando dentro de la misma temática de inclusión y discapacidad acerca de otros aspectos de la discapacidad, muchas veces desde el ámbito social, muchas otras desde el ámbito escolar y muchas otras desde el ámbito a lo mejor laboral, personal. Y bueno, si tienen algunas preguntas, pueden dejarlas debajo de los comentarios de este video audio. Y si quieren que se responda alguna pregunta en concreto en un audio, pueden dejármelo saber. Y si no se han dado cuenta, arribita del canal, en la parte superior, está mi Instagram. Ahí podrán ver quién soy yo y podrán seguirme si gustan. También está mi Twitter. No cuento con Facebook, pero bueno, si gustan seguirme en Instagram, en Twitter, pues ahí están mis direcciones, ¿no? Y bueno, en lo sucesivo estaremos con ustedes nuevamente para compartirles otra experiencia u otra opinión acerca de todo lo que existe alrededor de la discapacidad desde la voz de una persona con discapacidad. Que tengan bonita tarde y sin más me despido diciéndoles que la única persona que los puede derrotar en esta vida y la única persona que los puede detener, la única persona que puede impedir que ustedes logren sus objetivos, son ustedes mismos. Así es que si ustedes quieren lograr algo, cualquier meta, cualquier propósito, nunca se dejen vencer y nunca dejen que los demás sean piedra de tropiezo. Y del mismo modo, les invito a que tampoco sean piedra de tropiezo para los demás. Que tengan bonita tarde.